El aroma a canela y chocolate flotaba en la cocina del restaurante Casa de la Abuela, en el corazón de Oaxaca. Valentina se deslizaba entre las cacerolas con la misma elegancia de su abuela Sofía, la mujer que le enseñó cada secreto, cada truco, cada pizca de amor que transformaba la comida en recuerdo. A sus 32 años, Valentina no era solo una chef, era la guardiana de un legado que perduraba generaciones, y su restaurante era prueba viviente de ello. La estrella Michelin colgada en la pared de la entrada no era solo un premio, era la confirmación de que el sueño de su abuela se había hecho realidad. Valentina miró la foto enmarcada de Sofía, sonriendo junto a la estufa de leña donde todo empezó, y sintió esa opresión en el pecho que nunca desapareció. Habían pasado 3 años desde su fallecimiento, pero su presencia aún perduraba en cada rincón de aquel lugar. «Cariño, ¿sigues aquí?». La voz de Mateo rompió el silencio de la cocina. Apareció en la puerta, impecable como siempre, con su traje gris perfectamente entallado y el pelo peinado hacia atrás. 4 años de matrimonio y aún conservaba esa sonrisa que una vez la conquistó. «Es casi medianoche. Tenemos que madrugar mañana para los preparativos». Valentina se secó las manos en el delantal bordado, una reliquia de Sofía. «Lo sé. Estaba revisando el menú del Día de Muertos. Tiene que estar perfecto. Es el día más importante del año». Mateo se acercó, pero había algo mecánico, distante en su gesto. «Sé que es importante para ti, para tu familia», enfatizó tú casi imperceptiblemente. «Mi madre llamó antes. Dijo que traerá a mis hermanas y espera que la casa esté a la altura de la ocasión». Valentina sintió un nudo en el estómago. Doña Carmela, la suegra que nunca había aprobado el matrimonio, que siempre la miraba como si fuera una intrusa en la vida de su hijo. Sus cuñadas, Sofía y Beatriz, no eran la excepción. 4 años después, seguían tratándola como la cocinera que sedujo a nuestro Mateo, como si fuera un premio que no merecía. «La casa quedará preciosa, como siempre». Valentina mantuvo un tono firme, pero por dentro ya sentía el cansancio de esa batalla silenciosa. Mateo era su esposo, pero a veces parecía más el hijo de doña Carmela que su compañero. Habían llegado a un acuerdo al principio de su matrimonio, sin hijos por ahora, centrarse en sus carreras. Mateo acababa de abrir su consultora empresarial y Valentina estaba expandiendo el restaurante. Parecía justo y equilibrado, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que su éxito dependía cada vez más de su dinero, las inversiones iniciales, los préstamos que nunca pagó, las facturas que pagaba solo por esta vez, que se convirtieron en rutina. «¿Nos vamos a casa?». Mateo ya estaba en la puerta, mirando su celular, siempre mirando su celular. Su casa era una mansión colonial en el histórico barrio de Oaxaca, con paredes de adobe, un patio interior con fuente y amplias habitaciones decoradas con arte popular mexicano. Valentina había comprado la propiedad con dinero heredado de su abuela, pero poco a poco Mateo se apropió del espacio como si fuera suyo. Su familia vivía allí los fines de semana, usaba la alberca y organizaba barbacoas sin siquiera pedir permiso. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Mateo, quien ya roncaba suavemente, Valentina miró al techo y pensó en su abuela. Sofía siempre decía que una mujer debía ser como la sal, esencial, pero invisible cuando se usaba en la medida justa. Valentina nunca lo entendió del todo. Ahora, a los 32 años, casada con un hombre que apenas la notaba, empezaba a comprenderlo y a odiarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. La familia, la vida de Valentina llegó poco a poco. La tía Guadalupe, con sus bordados y sus infinitas historias. El tío Raúl, siempre trayendo tequila artesanal de su tierra. Sus primos, los niños corriendo por el jardín. Y, finalmente, su padre espiritual, don Héctor, el hombre que la crió tras la muerte de su padre biológico cuando ella tenía solo 10 años. Él era la figura paterna que necesitaba, el hombro que la apoyaba, la voz que la aconsejaba. «¿Está todo bien, hija mía?», preguntó don Héctor mientras ayudaban a preparar la ofrenda en la sala principal. Flores de cempasúchil de color naranja vibrante cubrían la mesa, junto con velas moradas y blancas, vasos de agua, sal y los platillos favoritos de la difunta. «Sí, tío, solo estoy cansado». Valentina sonrió, pero él la conocía demasiado bien. «Valentina, estás cargando con el peso del mundo otra vez sola. A tu abuela no le gustaría».
Le tocó el hombro con ternura. ¿Y Mateo? ¿Te está ayudando? Antes de que pudiera responder, la voz chillona de doña Carmela irrumpió en la habitación. ¿Dónde pongo esto? Sostenía una bandeja de plástico llena de galletas compradas, totalmente fuera de lugar con la ofrenda artesanal que Valentina había preparado. ¿Puede dejarlo en la cocina, doña Carmela? Gracias. Valentina seguía sonriendo. La suegra miró a su alrededor, evaluando cada detalle con aire de superioridad. Muchísimas cosas. Mucha información. En mi familia hacemos algo más discreto, más elegante. Sofía, su cuñada, soltó una carcajada. Sí, Val, parece un mercado municipal. Valentina respiró hondo. Don Héctor le apretó el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Mateo estaba en el balcón, hablando por teléfono, ajeno a todo. Como siempre, por fin llegó la noche del Día de Muertos. La casa estaba abarrotada. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, toda la familia de Valentina, y al otro lado, la familia de Mateo, un grupo notablemente más pequeño, pero ruidoso e intrusivo. La ofrenda era majestuosa. En el centro, esperando su lugar de honor, estaba la foto de don Roberto, el padre de Valentina, quien falleció cuando ella era apenas una niña. Junto a ella, la foto de Sofía, su querida abuela. Las velas titilaban, el incienso perfumaba el aire y un silencio respetuoso llenaba la habitación. Era un momento sagrado, un momento para conectar con los que han fallecido, para honrar su memoria, para sentir la presencia de los antepasados entre los vivos. Valentina sostenía la foto de su padre con manos temblorosas. Solo tenía 10 años cuando lo perdió, pero atesoraba cada recuerdo, cada risa, cada abrazo. Estaba a punto de colocar la foto en el altar cuando oyó la voz de Mateo. «Chicos, necesito decir algo». Todos se giraron. El silencio era absoluto. Mateo estaba de pie en medio de la sala, con un vaso de tequila en la mano y una extraña sonrisa en el rostro. No era una sonrisa de emoción ni de respeto. Era cínica, casi burlona. Valentina lo miró confundida. «Mateo, ahora no es el momento. Ahora es el momento perfecto». Levantó su copa. «Quiero el divorcio». El silencio que siguió fue aterrador. Nadie se movió. Nadie respiró. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante, atrapando a cada persona en esa habitación en una pesadilla compartida. Valentina aún sostenía la foto de su padre, aferrándose al marco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? Su voz salió en un susurro casi inaudible. Mateo tomó un sorbo de tequila saboreando el momento como si anunciara un ascenso en el trabajo. «Oíste bien. Quiero el divorcio. Ya no soporto vivir a la sombra de una mujer, de una familia anclada en el pasado, venerando a los muertos como si eso fuera a cambiar algo». La sala estalló en murmullos de asombro. Don Héctor dio un paso al frente, con el rostro rojo de indignación. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto aquí, ahora, delante de nuestros antepasados?» La tía Guadalupe se llevó la mano al pecho, sin palabras. El tío Raúl apretó los puños, listo para lanzarse hacia adelante, pero sus primos lo detuvieron. Los niños comenzaron a llorar, asustados por la tensión que llenaba el aire. Lo sagrado había sido profanado. El momento de conexión espiritual, ese instante en que los vivos y los muertos se encontraban, había sido destruido por palabras crueles y egoístas. Al otro lado de la sala, doña Carmela no pudo ocultar su sonrisa. Intercambió miradas de satisfacción con sus hijas, Sofía y Beatriz, quienes parecían disfrutar de la escena. Esto no fue improvisado, fue planeado. Ellas lo sabían, siempre lo supieron. «Mateo, estás borracho, no sabes lo que dices». Valentina intentó mantener la voz firme, pero por dentro, todo se desmoronaba. 4 años, 4 años de matrimonio, de dedicación, de apoyo incondicional. ¿Y así terminó? Delante de todos, en el día más sagrado del año. Sé exactamente lo que digo. Mateo tomó otro sorbo, mirándola con una frialdad que ella nunca antes había visto. ¿Crees que me gusta que me llamen el marido de la chef Valentina? ¿Crees que me gusta vivir en esta casa que compraste, trabajar con el dinero que me prestas, ser siempre el personaje secundario de tu vida?» Valentina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no delante de él, no delante de su familia, que claramente esperaba verla desmoronarse,
rogar, arrodillarse y suplicar una segunda oportunidad como una esposa sumisa y desesperada. Nunca te quejaste, nunca dijiste nada. Las palabras salieron entrecortadas, ásperas. Porque lo intenté, Valentina. De verdad que intenté que funcionara. Pero me casé contigo pensando que tendríamos una sociedad, no que sería tu proyecto de caridad. Miró la ofrenda, las flores, las fotos de los muertos. Mira esto, mira este circo. Vives en el pasado, atrapada en tradiciones que no significan nada. Mi familia es diferente. Miramos hacia el futuro. Doña Carmela finalmente habló, con la voz cargada de fingida preocupación. Mi hijo tiene razón. Siempre supimos que este matrimonio no funcionaría. Se merece una mujer que lo valore, que comprenda sus necesidades. Beatriz terminó con una sonrisa venenosa. Una mujer que no es tan independiente, tan controladora. Sofía asintió, cruzándose de brazos. Necesita a alguien que sea un verdadero compañero, no un jefe. Valentina miró a las tres mujeres, a Mateo y luego a su propia familia. La tía Guadalupe lloraba quedamente. Don Héctor temblaba de ira contenida. El tío Raúl murmuraba maldiciones en voz baja. Sus primos la miraban con lástima, esa lástima que duele más que cualquier insulto. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo empezó a agitarse dentro de Valentina. No era tristeza, no era desesperación, era algo diferente, algo frío, calculador, poderoso. Era alivio. Terminó de colocar la foto de su padre en el altar, junto a la de su abuela Sofía. Alisó el marco con delicadeza, dispuso las flores a su alrededor y encendió otra vela. Cada movimiento era lento, deliberado y ritual. Toda la sala observaba, confundida. Mateo frunció el ceño, esperando gritos, lágrimas y súplicas. Pero nada de eso ocurrió. Valentina se secó las manos en el delantal bordado, el que había pertenecido a Sofía, y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y algo en ellos lo hizo retroceder un paso. No era dolor, era algo mucho más peligroso. Caminó hacia él con paso firme, sus tacones resonando en el suelo de cerámica. Al acercarse, le tendió la mano. Mateo, confundido, la miró sin comprender. «La taza», dijo en voz baja y controlada. Se lo entregó, sin dejar de procesarlo. Valentina sostuvo el vaso, observó el líquido dorado que contenía y luego vertió todo el contenido en el suelo, entre ellos. El tequila se filtró por la junta de los azulejos formando un pequeño chorro que los separó. «Una ofrenda», dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. «Por lo que ya está muerto, porque nada está más muerto que este matrimonio». Doña Carmela dio un paso al frente, con una sonrisa vacilante. «¿Qué haces?» Valentina lo ignoró. Su mirada permaneció fija en Mateo. «Elegiste el día perfecto para esto, el día en que celebramos lo que ya está muerto. Y tienes razón, este matrimonio murió hace mucho tiempo. Simplemente no me había dado cuenta». Se acercó a la mesita donde estaba su bolso y sacó una carpeta. Mateo la observó, con la confianza desvaneciéndose en su rostro. «Val, ¿qué es esto? ¿Quieres el divorcio? Genial. Yo también». Abrió la carpeta y hojeó los papeles con calma. «La verdad es que llevo tiempo queriéndolo. 3 meses, desde que me enteré a dónde iba el dinero de la empresa». El rostro de Mateo palideció. Doña Carmela se quedó paralizada. Sofía y Beatriz intercambiaron miradas nerviosas. «¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando?» Mateo intentó reír, pero el sonido salió falso, desesperado. Valentina levantó un documento. $75,000. Transferidos de la cuenta de la consultora a la cuenta personal de su madre durante los últimos 2 años, más 40,000 en préstamos a sus hermanas que nunca fueron devueltos, y 20,000 que simplemente desaparecieron en gastos inexistentes. La sala estalló de nuevo, pero esta vez fue la familia de Valentina la que reaccionó con renovada indignación. Don Héctor dio un paso al frente. «¿Le robaste? ¿Le robaste a mi sobrina?» Mateo levantó las manos a la defensiva. «No es un robo, es mi empresa. Puedo hacer lo que quiera con el dinero». «¿Tu empresa?» Valentina soltó una risa sin humor. «¿La tuya? ¿Te refieres a la empresa que financié con $150,000 de mi dinero? ¿La empresa que mantuve a flote mientras te ahogabas en deudas?» Doña Carmela por fin recuperó la voz. «Mentira. Mi hijo construyó esa empresa él solo. No te necesita».
Valentina la miró con una mirada fría como el hielo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué ha estado desviando dinero para mantenerte a ti y a tus hijas? ¿Por qué paga la renta del apartamento de Beatriz? ¿Por qué cubrió las deudas de la tarjeta de crédito de Sofía? Las dos hermanas se sonrojaron, pero no lo negaron. No podían. La verdad estaba ahí, descaradamente obvia, delante de todos. Mateo intentó recuperarse. ¿Y qué? Tengo la obligación de ayudar a mi familia. ¿Me necesitan? ¿Con mi dinero?, dijo Valentina. No, con mi dinero no. ¿Y sabes qué es aún más interesante, Mateo? Esa casa, esa hermosa mansión que tanto ama tu familia, no está a tu nombre. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era tenso, pesado, cargado de expectación. Mateo parpadeó, confundido. ¿Qué? Claro que sí. Lo compramos juntos. No, lo compré, con la herencia de mi abuela, y lo puse a nombre de un holding familiar. Un holding que pertenece exclusivamente a la familia García. Mi familia. Miró a su alrededor, a don Héctor, a la tía Guadalupe, a todos sus parientes. Un holding protegido contra divorcios, contra acreedores, contra cualquier tipo de reclamación externa. Mateo se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo. Esto no es posible. Es posible. Y es real. Valentina pasó otra página de la carpeta. La empresa también. El 70% de las acciones están registradas a nombre del holding. Eres accionista minoritario, Mateo. Siempre lo has sido. Simplemente no lo sabías porque nunca te molestaste en leer los documentos que firmaste. Doña Carmela estaba pálida. Mientes. Te lo estás inventando todo porque estás enfadada. Valentina finalmente miró a su suegra. Sí, estoy enojada, pero no miento. De hecho, señora Carmela, va a tener que devolver hasta el último centavo que recibió, porque malversar fondos de la empresa es un delito. Y tengo todos los recibos. La respiración de Mateo era rápida e irregular. Miró a su madre, cuyo rostro estaba ahora contraído por un pánico apenas disimulado. Sofía y Beatriz intercambiaron miradas. La arrogancia de minutos antes había sido reemplazada por un miedo genuino. Toda la habitación parecía vibrar con la tensión del momento. El aire denso como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «No puedes hacer eso», logró decir Mateo por fin, con la voz ronca. «Estamos casados. Tengo derechos». Valentina ladeó la cabeza, como si lo considerara con genuina curiosidad. ¿Derechos? Qué interesante que lo menciones ahora, porque cuando decidiste humillarme públicamente, delante de mi familia, en el día más sagrado del año, interrumpiendo un ritual ancestral para anunciar que quieres divorciarte de mí, ¿pensabas en mis derechos? Dio otro paso hacia él. Mateo retrocedió instintivamente. La Valentina que conocía, la esposa obediente y devota, había desaparecido. En su lugar había una mujer a la que nunca había visto, alguien peligrosa. Convertiste un momento espiritual en un espectáculo de humillación, continuó Valentina en voz baja pero cortante. Profanaste la memoria de nuestros muertos, faltaste al respeto a todos los presentes, escupiste en la cara de nuestras tradiciones, todo porque no soportas ser el esposo de la chef Valentina. Don Héctor se acercó, parándose junto a su sobrina. Ni siquiera merece estar aquí, no merece respirar el mismo aire que nuestros antepasados. La tía Guadalupe se secó las lágrimas y asintió. Esto es un sacrilegio, un insulto a los muertos y a los vivos. El tío Raúl se cruzó de brazos, bloqueando la salida. Los primos cerraron el círculo. La familia de Valentina había formado una barrera silenciosa, un muro humano entre ella y cualquier amenaza. Por otro lado, la familia de Mateo estaba visiblemente incómoda, al darse cuenta de que la situación había cambiado. Doña Carmela intentó recuperar el control. «No pueden amenazarnos, vamos a llamar a la policía». «Gran idea», respondió una voz femenina desde la puerta. Todos se giraron. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un elegante moño, vestida con un traje azul marino y un maletín bajo el brazo, entró en la habitación con paso firme. «Por favor, llámalos. Me encantaría explicarles sobre la malversación de fondos de la empresa, la malversación de fondos y el fraude conyugal». Mateo palideció aún más. «¿Doctora Fernanda?» La abogada sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Buenas noches, Mateo. Qué sorpresa verte haciendo exactamente lo que Valentina predijo que harías».
Valentina se volvió hacia su familia. Esta es la doctora Fernanda Ruiz, mi abogada, y también del holding de la familia García. Está aquí como testigo. Fernanda abrió la carpeta y se puso las gafas de leer. Testigo de una solicitud pública de divorcio presentada de forma humillante durante un acto religioso familiar, en presencia de, contó rápidamente, 32 personas. Esto constituye una conducta deshonrosa y constituye una causa sólida para la disolución del contrato matrimonial con circunstancias agravantes. ¿Qué factores agravantes? Mateo empezaba a sudar. Agravantes de mala fe, respondió Fernanda con calma, como si le explicara algo sencillo a un niño. Usted solicitó el divorcio de forma pública y humillante, con el claro objetivo de destruir la reputación social de su esposa. Esto, sumado a la malversación de fondos que mencionó, crea una imagen de conducta conyugal perjudicial. La señora Carmela replicó: «¡Qué ridículo! Mi hijo tiene derecho a pedir el divorcio cuando y donde quiera». «Sí», coincidió Fernanda, «pero las consecuencias legales varían según cómo se haga la solicitud. Y en tu caso concreto», miró a Valentina, quien asintió, «hay un acuerdo prenupcial». Mateo se quedó paralizado. «¿Qué cláusula?». Valentina sacó otro documento de la carpeta que sostenía. «La cláusula que firmaste hace 4 años en el registro civil cuando nos casamos. ¿Recuerdas? Dijiste que era solo una formalidad, que no importaba porque éramos una pareja moderna». Ella le entregó el papel. Mateo lo tomó con manos temblorosas, recorriendo las líneas con la mirada. Su rostro palidecía con cada palabra que leía. Esta cláusula establece que, en caso de divorcio motivado por una conducta deshonrosa comprobada, la parte infractora renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, explicó Fernanda con voz profesional y fría, y la conducta deshonrosa incluye, entre otras, infidelidad, violencia, abandono y humillación pública deliberada. La sala volvió a estallar en murmullos. La familia de Valentina reaccionó con renovada satisfacción. La familia de Mateo estaba visiblemente presa del pánico. «Esto no vale nada», gritó Sofía. «Seguro que lo obligó a firmar». Fernanda la miró con una mirada gélida. «Tu hermano firmó en presencia de 2 notarios y un abogado independiente que le explicó cada cláusula. Todo quedó grabado en video, como exige la ley para los acuerdos prenupciales. ¿Quieres que te enseñe la grabación?». Beatriz agarró el brazo de su hermana silenciándola. La partida estaba perdida, y ambas lo sabían. Mateo dejó caer el periódico al suelo. Valentina, espera. Podemos hablar. Podemos resolver esto de otra manera. ¿Ahora quieres hablar?». Valentina se cruzó de brazos. «No quisiste hablar cuando decidiste desviar $135,000 a tu familia. No quisiste hablar cuando planeaste humillarme públicamente. No quisiste hablar cuando elegiste el Día de Muertos, el día más sagrado para mí, para destruir nuestro matrimonio delante de todos». Estaba furioso. No pensé con claridad. Dio un paso hacia ella, pero don Héctor le bloqueó el paso. «No la toques», dijo el hombre en voz baja y amenazante. Mateo miró a su alrededor desesperado, buscando apoyo, pero su madre y hermanas guardaron silencio, calculando las consecuencias de este giro de los acontecimientos. Habían venido a ver cómo humillaban y destruían a Valentina. Ahora, eran ellas las que estaban entre la espada y la pared. Valentina respiró hondo. Era el momento que había esperado durante 3 meses, desde que descubrió la primera transferencia sospechosa, desde que contrató a un investigador privado que confirmó cada malversación, cada mentira, cada traición financiera. Había esperado, planeado, preparado cada detalle. Y Mateo, en su desmedida arrogancia, le había dado justo lo que necesitaba: una confesión pública, presenciada por decenas de personas, que sellaría su destino. ¿Quieres el divorcio, Mateo? Lo tendrás. Mañana mi abogado presentará los documentos. Valentina miró a Fernanda, quien asintió. Y junto con la demanda de divorcio, presentaremos todas las pruebas de malversación de fondos. La fiscalía decidirá si presenta cargos penales o no. ¿Criminal?, prácticamente gritó doña Carmela. «No puedes hacerle esto a mi hijo». «No estoy haciendo nada», respondió Valentina con calma. «Lo hizo él mismo. Solo lo estoy documentando». Mateo cayó literalmente de rodillas. Allí, en medio de la habitación, ante la ofrenda a los muertos,
Ante su familia y la familia de Valentina se arrodilló. Por favor, Val, no hagas esto. Podemos resolverlo. Te devolveré el dinero. Terminaré con... Lo arreglaré todo. Un silencio denso invadió la sala. Valentina miró al hombre arrodillado ante ella. El hombre con el que se había casado hacía 4 años, lleno de promesas y sueños. El hombre al que había apoyado, financiado y amado. El hombre que ahora suplicaba, no por amor, sino por miedo a las consecuencias de sus actos. Sintió las miradas de todos sobre ella. Su familia esperaba su decisión. La familia de él anhelaba clemencia. Y allí, al fondo, en la ofrenda a la luz de las velas, las fotos de su padre y su abuela Sofía parecían observar también. Valentina pensó en Sofía, la mujer fuerte que crió sola a una familia, que construyó un legado culinario desde cero, que nunca se doblegó ante nadie. Pensó en todas las veces que ella misma se había doblegado, cedido, se había tragado su orgullo y había aceptado menos de lo que merecía. «Levántate», dijo ella con voz firme. Mateo miró hacia arriba, esperanzado. «Levántate y sal de mi casa». La esperanza murió en sus ojos. «Val, fuera de mi casa». La voz de Valentina resonó por la habitación, cargada de toda la ira, todo el dolor, toda la humillación que había soportado durante años. «Fuera ya, tú, tu madre, tus hermanas. Salgan todos». Don Héctor abrió la puerta. El tío Raúl y sus primos formaron un pasillo. El mensaje era claro. Doña Carmela probó una última carta. «Te arrepentirás de esto. Te vamos a demandar. Vamos a demostrar que eres un...» «Termina esa frase», interrumpió Fernanda con voz cortante como una cuchilla. «Y añadiré difamación a la lista de demandas». La mujer cerró la boca. Su cara estaba roja de ira y humillación. Mateo se levantó lentamente, tambaleándose. Miró a Valentina una última vez, buscando cualquier señal de debilidad, alguna abertura, pero no encontró nada. La mujer que tenía ante él ya no era la esposa sumisa que conocía. Era otra persona, alguien a quien nunca debería haber subestimado. Caminó hacia la puerta, seguido de su madre y hermanas. En la puerta se giró. «Vas a estar solo. Nadie te querrá después de esto». Valentina sonrió. Por primera vez esa noche, una sonrisa genuina. Mejor sola que en problemas. Acompañado. La puerta se cerró de golpe tras ellos con un sonido definitivo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No fue pesado ni tenso. Fue liberador. Valentina permaneció de pie en el mismo lugar, con la mirada fija en la puerta cerrada. El silencio de la habitación solo se rompía con el crepitar de las velas de la ofrenda y la respiración agitada de todos que aún procesaban lo sucedido. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, la tía Guadalupe lanzó un grito de alegría y corrió a abrazarla. mi niña fuerte», apretó a Valentina contra su pecho, y esta vez, Valentina dejó que las lágrimas brotaran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de puro alivio, de liberación. Don Héctor se unió al abrazo, luego el tío Raúl y los primos, todos apoyándose a su alrededor en un gesto colectivo de apoyo y cariño. Al otro lado de la sala, la doctora Fernanda guardó los documentos en la carpeta, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. Este no era solo un caso para ella, era justicia. «Lo sabías», dijo don Héctor cuando finalmente se marcharon. No era una pregunta. «Sabías que lo iba a hacer». Valentina asintió, secándose las lágrimas. No exactamente eso, pero sabía que tramaba algo. En los últimos meses, se había comportado de forma diferente, más distante, más agresivo. Su madre y sus hermanas venían más a menudo a susurrar. Lo presentía. Se acercó a la ofrenda, ajustando una vela que se había caído durante el alboroto. Cuando descubrí las transferencias hace 3 meses, contraté a la doctora Fernanda. Investigó todo, cada centavo, cada movimiento. Y cuanto más descubríamos, más comprendía que este matrimonio llevaba mucho tiempo muerto. La tía Guadalupe le tocó el hombro. «¿Por qué no nos lo dijiste, hija mía?» «Porque necesitaba estar segura, necesitaba pruebas, y necesitaba que él diera el primer paso». Valentina miró la foto de su abuela, Sofía. «Mi abuela siempre decía que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer, que los hombres se destruyen a sí mismos cuando simplemente esperamos el momento oportuno». Fernanda se acercó. «Tenía razón.
La solicitud pública de divorcio hecha en estas circunstancias fue su error fatal. Con los testigos que tenemos aquí, no puede alegar lo contrario, y el acuerdo prenupcial es inquebrantable. ¿Pero qué pasa con el dinero que robó?, preguntó el tío Raúl. ¿Tendrá que devolverlo? Sí, confirmó Fernanda. Tenemos dos opciones. Podemos presentar una demanda civil, solicitando la devolución del dinero con intereses y ajustes, o podemos presentar una denuncia penal por malversación de fondos. En ese caso, además de la devolución del dinero, podría enfrentar hasta 4 años de prisión. El silencio regresó, pero esta vez fue contemplativo. Valentina respiró hondo. Venganza. La palabra resonó en su mente. Sería tan fácil destruir a Mateo por completo, demandarlo penalmente, ver cómo su empresa se desmoronaba, cómo su reputación se desmoronaba. ¿Pero era eso realmente lo que quería? No quiero venganza, dijo finalmente. Solo quiero que me devuelvan mi dinero, y lo quiero fuera de mi vida. Fernanda asintió. Entonces, vayamos por la vía civil. Le notificaré mañana exigiendo la devolución total de los $135,000 en un plazo de 60 días. Si no paga, consideraremos presentar una denuncia penal. ¿Y la empresa?, preguntó don Héctor. La empresa seguirá con Valentina, respondió Fernanda. El 70% de las acciones está a nombre del holding familiar. Puede mantener a Mateo como accionista minoritario o comprar su participación a valor de mercado, que, después de las pérdidas que causó, no será mucho. Valentina pensó por un momento. La consultoría empresarial de Mateo nunca había sido realmente rentable, y se mantenía a flote gracias a su dinero y a los contactos que proporcionaba a través del restaurante. Sin eso, el negocio no valía nada. Quiero cerrar la empresa, decidió. Liquidar todo, pagarles a los empleados la indemnización que les corresponde y cerrar operaciones. No quiero nada que me recuerde a él. Sabia decisión, escribió Fernanda en un bloc de notas. Prepararé los documentos. El abogado se despidió poco después, reuniendo a la familia. Los niños, que habían sido llevados a otra habitación durante el enfrentamiento, regresaron corriendo, aún confundidos, pero percibiendo que el ambiente había mejorado. La tía Guadalupe comenzó a reorganizar la ofrenda, encendiendo velas nuevas para reemplazar las que se habían apagado. «Tenemos que terminar el ritual», dijo en voz baja. «Los muertos siguen esperando». Valentina asintió. Se reunieron de nuevo alrededor de la ofrenda, esta vez en un silencio respetuoso y genuino. Miró las fotos de su padre y su abuela, las flores anaranjadas, las velas parpadeantes, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. «Papá», murmuró tocando su foto, «sé que no estás aquí para guiarme, pero mi abuela me enseñó todo lo que necesitaba saber. Me enseñó a ser fuerte, a no aceptar menos de lo que merezco, a construir algo desde cero y protegerlo con uñas y dientes». Se le quebró la voz. «Hoy honré ese legado. Hoy fui la nieta que ella merecía». Don Héctor le puso la mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. La velada continuó con más calma. Sirvieron la cena tradicional que Valentina había preparado con tanto cariño. Tacos de carnitas, pozole rojo, tamales de mole y pan de muerto azucarado. La comida que preparaba su abuela, la comida que le traía recuerdos de amor y familia. Cada platillo era una ofrenda a los muertos y una celebración de los vivos. Mientras comían, el tío Raúl contaba anécdotas graciosas de cuando Sofía era pequeña y espantaba a los pretendientes con su lengua afilada. La tía Guadalupe recordaba cómo le enseñó a Valentina a preparar su primer mole, con tan solo 7 años. Los primos rieron, los niños escucharon fascinados, y poco a poco, el dolor de esa noche fue reemplazado por algo más fuerte, el amor familiar. Cuando finalmente todos se marcharon, era pasada la medianoche. Valentina estaba sola en la habitación, contemplando la ofrenda. Las velas estaban bajas, pero aún ardían. Las flores perfumaban el aire. Y allí, en el silencio de la madrugada, sintió como si su abuela estuviera a su lado. «¿Hice lo correcto, abuela?», preguntó en voz alta, sabiendo que no habría respuesta. Pero en el fondo, ya lo sabía. Lo había hecho. Subió a la habitación, la que había compartido con Mateo durante 4 años. Miró la cama vacía, su armario aún lleno de ropa que tendría que recoger más tarde, sus pertenencias desperdigadas.
Mañana iba a cambiarlo todo. Iba a redecorar, a transformar ese espacio en algo solo suyo. Pero por esa noche, simplemente se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en años, durmió profundamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo intentó llamar decenas de veces, pero Valentina bloqueó el número. Llegó al restaurante, pero el personal tenía órdenes estrictas de no dejarlo entrar. Envió mensajes a través de amigos en común, rogando por una conversación, prometiendo devolverlo todo, diciendo que había cometido un error, pero Valentina se mantuvo firme. Fernanda se encargó de toda la comunicación legal. Se presentaron los papeles del divorcio. Se envió la notificación de devolución del dinero, y lenta y metódicamente, la vida de Valentina comenzó a tomar un nuevo rumbo. En el restaurante, implementó cambios que llevaba años planeando, pero que Mateo siempre vetó, alegando que eran arriesgados o innecesarios. Amplió el menú, contrató a nuevos chefs y renovó la cocina. La estrella Michelin brillaba en la pared, pero ahora quería más. Quería que Casa de la Abuela fuera reconocida no solo en Oaxaca, sino en todo México, y empezaron a surgir oportunidades. Una revista gastronómica le pidió una entrevista. Un programa de televisión la invitó a una aparición especial. Un grupo de inversores mostró interés en financiar una expansión. Fue como si, al liberarse de Mateo, hubiera desatado un potencial que había estado latente. 3 semanas después del Día de Muertos, Fernanda llamó. «Tenemos noticias». Valentina contestó el teléfono en la oficina del restaurante, rodeada de papeles y proyectos. «¿Bueno o malo? Depende del punto de vista», respondió Fernanda, y algo en su voz hizo sonreír a Valentina. «Mateo ofrece devolver los $135,000 a plazos. Dice que no tiene el total ahora mismo». «Claro que no», murmuró Valentina. «Se lo gastó todo para mantener a su familia». «Exactamente. Pero hay más. Ofrece vender su parte de la empresa por $20,000 y no volver a contactarte. Es una oferta de renuncia total». Valentina pensó. $20,000 era mucho menos del 30% del valor estimado de la empresa, pero considerando que la empresa se hundía sin su apoyo, probablemente era más de lo que Mateo podría conseguir de cualquier otro comprador. «De acuerdo», decidió, «pero con una condición. Firma un acuerdo de confidencialidad. Nada de hablar de mí, del matrimonio, ni del divorcio. Si abre la boca, paga una multa de $50,000. «Listo», dijo Fernanda satisfecha. «Prepararé los documentos». La firma de los papeles estaba programada para un lunes en la oficina de Fernanda, ubicada en un moderno edificio del centro de Oaxaca. Valentina llegó 15 minutos antes, con un traje rojo que había comprado especialmente para la ocasión. No era solo un atuendo, era una armadura, una declaración de intenciones. Fernanda la saludó con una sonrisa discreta. «Ya está aquí. Vino con su madre y un abogado». «Claro que vino», murmuró Valentina. Doña Carmela no se perdería esto por nada del mundo. La sala de reuniones era espaciosa, con una enorme mesa de cristal y sillas de cuero. A un lado, Mateo estaba sentado entre su madre y un hombre de traje gris que debía ser su abogado. Parecía haber envejecido varios años en 3 semanas. Doña Carmela, en cambio, estaba impecable, pero su rostro reflejaba una amargura que revelaba su derrota interior. Valentina entró y se sentó al otro lado, con Fernanda a su lado. No miró a Mateo, no le dio los buenos días. Simplemente abrió la carpeta que había traído y esperó. El abogado de Mateo, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Méndez, carraspeó. «Bueno, vayamos al grano. Mi cliente está aquí para formalizar el acuerdo de separación de bienes y la transferencia de las acciones de la empresa». Fernanda empujó una pila de documentos sobre la mesa. «Aquí está el acuerdo de pago de los $135,000, pagaderos en 12 cuotas de $11,250. La primera cuota vence en 15 días. Mateo recogió el documento con manos temblorosas. No sé si puedo pagar esa cantidad mensual». «Entonces vende algo», dijo Valentina con voz fría. Era la primera vez que hablaba, y el impacto fue inmediato. Mateo se estremeció. «No tengo nada que vender, Val. Lo sabes. Sé que tienes un coche importado valorado en $40,000. Véndelo. Usa el dinero para pagar las primeras cuotas». Finalmente lo miró. «¿O crees que vas a seguir viviendo igual después de todo lo que has hecho?
Dona Carmela no pudo contenerse. «Estás destruyendo a mi hijo. ¿Estás feliz ahora?» Valentina se volvió hacia ella, con la mirada dura como una piedra. «No destruí a nadie. Tu hijo se destruyó a sí mismo cuando decidió robarme, humillarme y traicionarme. Solo reclamo lo que me corresponde por derecho». «¿Engañándote?» Mateo frunció el ceño. «Nunca te engañé. Nunca tuve otra mujer. La traición no es solo física, Mateo», respondió Valentina con calma. «Traicionaste mi confianza. Traicionaste nuestros votos. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Y lo peor, lo hiciste por dinero, por avaricia, para mantener a una familia que nunca me aceptó y siempre me vio como inferior». Un silencio denso invadió la sala. El doctor Méndez se removió incómodo en su silla. Fernanda observaba todo con expresión neutra, pero con satisfacción en sus ojos. «Siguiente documento», continuó Fernanda, moviendo otro papel. «Transferencia de acciones de la empresa. Mateo vende su participación del 30% en la consultora a Valentina por $20,000 pagados en efectivo». «¿Dinero en efectivo?», prácticamente gritó doña Carmela. «¿De dónde va a sacar tiempo para negociar esto?». «El acuerdo es claro», explicó Fernanda con paciencia. «Valentina paga $20,000 por las acciones. A cambio, Mateo renuncia a cualquier derecho sobre la empresa y a cualquier proyecto futuro que Valentina pueda emprender». Mateo miró el papel y luego a Valentina. «Esta empresa era mi sueño. Era tu sueño, financiado con mi dinero», corrigió Valentina. «Y lo destruiste tú solo al desviar fondos a tu familia. La empresa está en quiebra, Mateo. Los clientes están cancelando contratos. Los empleados están renunciando. Sin mi red, sin mi apoyo financiero, no hay empresa». Era cierto. En las últimas 3 semanas, sin Valentina para hacer las presentaciones, abrir puertas y cubrir las pérdidas financieras, la consultora de Mateo se había derrumbado. 3 de los 5 clientes principales cancelaron. 2 empleados ya se habían marchado. Era solo cuestión de tiempo para que todo se desmoronara por completo. $20,000 es más de lo que vale esta empresa ahora, admitió el doctor Méndez a regañadientes. «Es una oferta justa, Mateo». Mateo cerró los ojos. Al abrirlos, había resignación en ellos. «¿Y si no acepto? Entonces cerraré la empresa, despediré a todos, liquidaré los activos y tú serás responsable del 30% de las deudas», respondió Valentina sin dudarlo. «Deudas que, según mis cálculos, suman unos $80,000. Tu parte sería de $24,000. Tú eliges. Recibes $20,000 o pagas $24,000. Las matemáticas eran crueles, pero innegables. Mateo sabía que no tenía otra opción. Tomó el bolígrafo que le ofreció el doctor Méndez y firmó. «Último documento», dijo Fernanda con una leve sonrisa de satisfacción. «Cláusula de confidencialidad y no acoso». Abrió el periódico y comenzó a leer en voz alta. «Mateo Salazar se compromete a no hablar públicamente sobre Valentina García, ni sobre su matrimonio, ni sobre su divorcio, ni sobre ningún aspecto de su vida personal o profesional. También se compromete a no buscarla, a no contactarla directamente ni a través de terceros, y a mantener una distancia mínima de 100 metros de su domicilio y lugar de trabajo. El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas conllevará una multa de $50,000. Dona Carmela explotó. «Esto es abuso, esto es persecución. Eso es protección», corrigió Fernanda con calma. «En las últimas 3 semanas, su hijo ha llamado a Valentina 63 veces, le ha enviado 117 mensajes, se ha presentado en su restaurante 5 veces y en su casa 2 veces. Eso es acoso. Esta cláusula solo formaliza lo que debería ser obvio. Tiene que dejarla en paz». Mateo se sonrojó, pero no lo negó. No podía. Era todo cierto. «Fírmalo ya, hijo», dijo doña Carmela con un tono de derrota en su voz. «Acabemos con esto». Mateo firmó. Uno tras otro, todos los documentos fueron firmados, atestiguados y sellados. Fernanda organizó todo en carpetas separadas, entregando copias a cada parte. Al terminar, miró el reloj. «Muy bien. A partir de este momento, Valentina García y Mateo Salazar quedan oficialmente separados. El divorcio se formalizará en 60 días, como lo exige la ley. Los asuntos financieros se resuelven según el acuerdo establecido. ¿Hay algo más?». Silencio. «Entonces, supongo que hemos terminado aquí».
Mateo se levantó lentamente. Miró a Valentina por última vez y había algo en sus ojos. Arrepentimiento quizás, o simplemente autocompasión. Ella nunca lo sabría, y francamente, no le importaba. Valentina, dijo con la voz ronca. Lo siento mucho, de verdad. Ella lo miró fijamente un buen rato. Una parte de ella quería gritar, quería enumerar cada dolor, cada humillación, cada noche de insomnio preguntándose qué había hecho mal. Pero otra parte, la más fuerte, solo quería seguir adelante. Yo también lo siento, respondió finalmente. Siento los 4 años que perdí, siento haber creído en ti, pero no siento haberlo terminado. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mateo bajó la cabeza y se fue, seguido de su madre y el abogado. La puerta se cerró y Valentina por fin respiró. Un suspiro largo, profundo y liberador. Fernanda le tocó el hombro. ¿Estás bien? Lo soy, respondió Valentina y comprendió que era cierto. Soy libre. En las semanas siguientes, Valentina se dedicó por completo a su trabajo. Se completó la liquidación de la consultora. Los empleados recibieron sus salarios y cartas de recomendación escritas por ella personalmente, ya que no tenían la culpa de lo que había hecho Mateo. Los activos se vendieron y el dinero se destinó a cubrir deudas y gastos operativos finales. El restaurante, por otro lado, prosperó. La entrevista en la revista gastronómica se publicó y tuvo un impacto inmediato. Las reservaciones se triplicaron. Valentina necesitaba contratar más personal, ampliar la cocina y aumentar el número de mesas. El nombre de Casa de la Abuela figuraba en todas las guías turísticas de Oaxaca, y críticos de todo México acudieron a probar la comida que ella preparaba con tanto cariño. Pero lo mejor ocurrió 2 meses después del divorcio. Valentina recibió una llamada de un productor de televisión de la Ciudad de México. Estaban desarrollando un programa de cocina centrado en recetas tradicionales mexicanas y querían que ella fuera una de las presentadoras. No se trata solo de presentar recetas, explicó el productor. Se trata de contar historias. La historia de la comida, las familias, las tradiciones que se están perdiendo. Y por lo que hemos leído sobre ti, eres perfecto. Valentina aceptó de inmediato. Era justo lo que su abuela siempre había deseado. Llevar la comida tradicional a las masas, enseñar a las nuevas generaciones, preservar el legado. Y ahora, sin Mateo limitándola, sin tener que pedir permiso ni preocuparse por su ego, por fin podía hacerlo. La filmación comenzó 3 meses después. El programa se llamó Sabores de Casa, y cada episodio estaba dedicado a una región de México y sus recetas tradicionales. Valentina viajó por todo el país, cocinó con abuelas, recopiló historias y aprendió técnicas que estaban desapareciendo. Y en cada episodio, dedicó un momento a hablar de su abuela, de Sofía, del legado que dejó. No eran solo recetas, eran recuerdos vívidos, tradiciones preservadas, amor transformado en comida. El programa fue un éxito inmediato. En 6 meses, Valentina era reconocida en la calle. Recibió ofertas para libros, más programas y charlas. Su vida había cambiado por completo. ¿Y Mateo? Se enteró por otros que se había mudado de nuevo con su madre, quien trabajaba en una oficina y pagaba la hipoteca religiosamente. Doña Carmela tuvo que venderle a Beatriz el apartamento que él pagaba. Sofía tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida. La familia que había vivido de él ahora tenía que mantenerse a sí misma. Valentina no sintió alegría, no sintió venganza ni satisfacción, solo sintió indiferencia. Esas personas ya no formaban parte de su vida, y eso le parecía bien. 1 año. Había pasado 1 año entero desde aquel Día de Muertos que lo cambió todo. Valentina estaba de vuelta en su casa, en la misma habitación donde todo ocurrió, preparando la ofrenda anual. Pero esta vez era diferente. Todo era diferente. La casa había sido completamente renovada. Transformó la habitación que compartía con Mateo en una luminosa oficina, llena de libros de cocina y plantas. Redecoró la sala, cambió los muebles y pintó las paredes con colores vibrantes que reflejaban su personalidad. Cada rincón de esa casa ahora era solo suyo, y eso le trajo una paz que no creía posible. Don Héctor llegó temprano para ayudar, como siempre. «Qué hermosa hija mía», dijo mirando la ofrenda que ella preparaba con tanto esmero.
Tu abuela estaría orgullosa. Valentina sonrió, colocando las flores de cempasúchil alrededor de las fotos. Este año, además de su padre y Sofía, había añadido una foto de don Roberto, su abuelo, quien falleció cuando ella era bebé, y de su tía Josefina, quien falleció a principios de año. La muerte era parte de la vida, y esta celebración era la forma más hermosa de honrarla. «Estoy orgullosa de mí misma», respondió, y no había arrogancia en sus palabras, solo verdad. Sobreviví, me levanté, construí algo aún más grande. Y era cierto. El programa de televisión había sido renovado por 2 temporadas más. El libro que estaba escribiendo, Recetas y Recuerdos, el legado de una abuela mexicana, ya tenía editorial y fecha de lanzamiento. El restaurante siempre estaba lleno, con una lista de espera de semanas, y había recibido una oferta para abrir un segundo local en la Ciudad de México. La tía Guadalupe llegó poco después, trayendo los tamales que ella misma había preparado. «Para la ofrenda y para nosotros», dijo con una sonrisa. «Los vivos también necesitan comer». Poco a poco la familia llegó. El tío Raúl con su tequila artesanal, los primos con sus hijos, ahora mayores, ahora más curiosos por las tradiciones. Y para sorpresa de Valentina, don Héctor trajo a alguien. «Valentina, ella es Clara», dijo, presentándome a una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida y una mirada amable. Es profesora de historia y está investigando las tradiciones del Día de Muertos en Oaxaca. Espero que no te importe que la haya traído. Claro que no, respondió Valentina extendiendo la mano. Bienvenida. Clara estaba fascinada con la ofrenda, haciendo preguntas, anotando detalles, escuchando las historias que cada objeto contaba. Había un brillo genuino en sus ojos, una curiosidad que no era intrusiva, sino respetuosa e interesada. Mientras hablaban, Valentina notó que don Héctor miraba a Clara de una manera especial. Sonrió. Su tío también merecía ser feliz. Había pasado tanto tiempo cuidándola, apoyándola, siendo su apoyo. Era hora de que él encontrara su propia felicidad. La velada continuó a un ritmo tranquilo y amoroso, sin dramas, sin tensión, sin familias tóxicas haciendo comentarios venenosos. Solo personas que se amaban, celebrando juntas el recuerdo de los que habían fallecido y la alegría de estar vivas. Cuando llegó el momento del ritual, Valentina encendió las velas una por una, nombrando a cada persona fallecida. Para ti, abuela Sofía, que me enseñaste que una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta. Encendió otra vela. Para ti, papá, a quien apenas conocí, pero cuyo amor llevo en mi corazón cada día. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Miró a su familia, a quienes siempre habían estado a su lado, y sintió un amor tan profundo que casi le dolía. Y un brindis, levantó una copa de tequila, por nosotros, los vivos, que seguimos honrando a nuestros muertos a través de nuestra forma de vivir. Todos alzaron sus copas y brindaron. El tintineo de las copas resonó por la sala, mezclándose con el crepitar de las velas y el dulce aroma del incienso. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a bajar y algunos ya se habían ido, Clara se acercó a Valentina. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Don Héctor me contó un poco sobre lo que pasó aquí el año pasado, sobre tu exmarido. Clara dudó. ¿No te da miedo volver a confiar? ¿Abrirte a alguien? Valentina reflexionó sobre la pregunta. Era algo que ella misma se había estado cuestionando durante los últimos meses. Había tenido algunas citas, nada serio. Hombres interesantes que la invitaban a cenar, que elogiaban su cocina, su inteligencia, su fuerza. Pero ella siempre se distanciaba, siempre mantenía las distancias. Tengo miedo, admitió, pero he aprendido que el miedo no puede paralizarme. Mi abuela siempre decía que la sal le da sabor a la comida, pero demasiada sal lo arruina todo. Lo mismo ocurre con el miedo. Un poco nos mantiene cautelosos, nos protege, pero demasiado miedo nos impide vivir. Clara sonrió. Tu abuela era sabia. Lo fue, asintió Valentina, y trato de honrar esa sabiduría todos los días. Cuando finalmente todos se marcharon y Valentina se quedó sola, regresó a la ofrenda. Las velas estaban bajas, derritiéndose lentamente, pero aún iluminaban las fotos con una suave luz dorada. Se arrodilló ante el altar y cerró los ojos. Gracias, susurró.
Gracias por demostrarme que soy más fuerte de lo que imaginaba. Gracias por darme una familia que me ama de verdad. Gracias por liberarme de una vida que no era mía. Abrió los ojos y miró la foto de Sofía. Su abuela sonreía en la foto, con esa sonrisa que decía, sabía que podías lograrlo. Y Valentina le devolvió la sonrisa. Los meses siguientes trajeron aún más cambios. El segundo local del restaurante abrió en la Ciudad de México con un éxito rotundo. El libro se lanzó y se convirtió en un éxito de ventas en 3 semanas. Valentina fue invitada a dar conferencias en universidades, eventos gastronómicos y congresos sobre emprendimiento femenino. Se convirtió en un ícono, un símbolo de superación. Las mujeres le escribían a diario, contándoles sus propias historias de matrimonios abusivos, familias tóxicas y sueños abandonados. Y Valentina respondía a cada una, ofreciéndoles palabras de aliento, compartiendo su experiencia y recordándoles que eran más fuertes de lo que imaginaban. Un día, 6 meses después de ese segundo día de muertos, Valentina estaba en el restaurante cuando recibió una entrega inesperada. Un ramo de flores con una tarjeta sencilla. Felicidades por tu éxito. Te lo mereces. M. Se quedó mirando la tarjeta un buen rato. Mateo. Después de tanto tiempo seguía pensando en ella, pero en lugar de ira o amargura, solo sentía nada. Ese hombre era un extraño ahora, alguien de otra vida, de otra versión de ella que ya no existía. Tiró la tarjeta a la basura y les dio las flores a los empleados para que se las llevaran a casa. No había espacio en su vida para los fantasmas del pasado. Esa noche, Valentina estaba en su oficina, revisando el guión del siguiente episodio del programa, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero algo la impulsó a contestar. «Hola, Valentina García». Una voz masculina, formal pero cálida. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Diego Herrera. Soy chef y dueño del restaurante Raíces en la Ciudad de México. Vi su programa y leí su libro. Su trabajo es inspirador». Valentina sonrió. «Gracias. Eso significa mucho para mí. Estoy organizando un evento benéfico, una cena para recaudar fondos para un programa de cocina para jóvenes vulnerables. Sería un honor que pudieras participar como chef invitado». Valentina no lo dudó. «Me encantaría». Hablaron unos minutos más, ultimando detalles. Cuando colgó, Valentina se dio cuenta de que sonreía. No era solo el evento, era su voz, la pasión con la que hablaba de comida, de enseñar, de marcar la diferencia. El evento tuvo lugar un mes después, en un elegante salón en el corazón de la Ciudad de México. Valentina llegó temprano para preparar sus platillos, aquellas recetas que su abuela le había enseñado y que ahora compartía con el mundo. Y cuando finalmente conoció a Diego en persona, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No fue una pasión instantánea, no fue esa chispa de las películas, fue algo más sutil, más profundo, fue reconocimiento, como si lo mirara y viera a alguien que la entendía, alguien que hablaba el mismo idioma, alguien que veía el mundo de la misma manera. Trabajaron codo con codo esa noche, creando platos que eran obras de arte, sirviendo a personas que admiraban su trabajo. Y cuando todo terminó, cuando los invitados se marcharon y se quedaron solos limpiando la cocina, Diego se volvió hacia ella. «¿Puedo invitarlos a cenar algún día? No como chefs, sino como personas». Valentina pensó en Mateo, en todo lo sucedido, en todas las cicatrices que aún cargaba. Pensó en el miedo que Clara había mencionado, ese miedo a volver a confiar, pero luego pensó en su abuela, en sus palabras sobre la sal, en el equilibrio entre la protección y la vida. «Me encantaría», respondió ella, y esta vez la sonrisa era genuina. La cena dio paso a otra, y poco a poco, lentamente, respetando su ritmo, Diego entró en la vida de Valentina, no como alguien que quisiera arreglarla o salvarla, sino como alguien que la admiraba por quien era, que respetaba su fuerza, que celebraba sus logros. Y por primera vez desde su divorcio, Valentina permitió que alguien se acercara de verdad, porque había aprendido la lección más importante de todas. Su valor no dependía de estar con alguien, estaba completa por sí misma. Pero eso no significaba que tuviera que estar sola para siempre, simplemente significaba que ahora, cuando decidiera compartir su vida con alguien, sería por elección propia, no por necesidad, por amor, no por miedo, por verdadera compañía, no por dependencia.
Y mientras miraba hacia el futuro, hacia todas las posibilidades que se abrían ante ella, Valentina supo que su abuela tenía razón. La sal le daba sabor a la vida, y por fin había encontrado el equilibrio perfecto. Tu historia no termina con tu caída, comienza en el momento en que decides levantarte. Cuando un hombre te humille, cuando una familia te rechace, cuando todos esperen que te derrumbes, recuerda, no te define lo que te hicieron, te define lo que decidas hacer después. Nunca aceptes menos de lo que mereces, nunca te rebajes para encajar en el ego de alguien, y nunca, jamás, dejes que el miedo a la soledad te impida dejar un lugar donde no te valoran, porque no naciste para ser la sombra de nadie, naciste para brillar. Ya que has llegado hasta aquí y has seguido cada segundo de esta historia de superación, tengo una petición especial para ti. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta abajo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y haz clic en el botón de HIP para demostrar que también crees en el poder de una mujer que decide escribir su propia historia. Y mira, si puedes y quieres ayudar al canal a seguir compartiendo estas historias conmovedoras, aquí tienes un botón de gracias, que es una forma de hacer una contribución voluntaria, sin compromiso, ¿vale? Solo si puedes, y de verdad quieres apoyar esta labor. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves ahora? Quiero saber dónde están estas mujeres fuertes que no temen empezar de cero.